Hola, yo soy Carolina Molina, soy mamá, psicóloga infantil, escritora y en este video vamos a hablar sobre la generación de cristal y la generación de piedra. ¿Cuáles son las diferencias? ¿Cuál es mejor y cuál es peor? Seguramente si ya me conoces y me acompañas en mis redes sociales, dijiste como, ¿cuál es mejor y cuál es peor? Eso jamás lo diría Caro, esa no es Caro. Y tienes toda la razón y vamos a comenzar por ahí. Una no es mejor o peor que la otra. Basta ya de estarnos comparando todo el tiempo. Son diferentes. Son diferentes y cada una de estas épocas o de estas generaciones, digamos que están regidas por información que en ese momento era considerado como una verdad. Nuestros padres, nuestros abuelos, los de la generación de piedra o generación YSX, hay muchas formas como la denominan, digamos que creían unas cosas, veían el mundo con unos lentes diferentes a como lo vemos hoy, y también a esa generación de piedra, digamos que yo la llamo el antiguo paradigma de crianza, ¿sí? Como una forma de referirme a lo que antes se conocía acerca de la crianza, a lo que se conocía como el debería ser, ¿sí? Entonces, lentes rojos, generación de piedra, antiguo paradigma de crianza. Lentes azules, nuevo paradigma de crianza o generación cristal, como algunos lo llaman. Listo. ¿Qué nos hace diferentes? Los lentes con que las personas observamos la realidad. Es decir, la forma como concebimos las relaciones, la forma de comunicarnos, los valores también van cambiando. Estructuras sociales, políticas, económicas, mejor dicho, hay muchísimos cambios que hacen diferentes estas dos generaciones. Quiero que se queden con esa palabra, diferentes. Amo la diversidad, abrazo la diversidad. Si fuéramos iguales, no estaríamos hablando de evolución. La evolución es ir hacia adelante, transformarnos. Muy seguramente hay algunas cosas que hemos perdido de esta generación de piedra, de este antiguo paradigma de crianza, de la generación en la que nos criaron a nosotros y criaron a nuestros papás y a nuestros abuelos. Seguramente hoy en la era digital hemos ganado muchas cosas, pero también hemos perdido muchas otras que yo invitaría aquí como a abrir una pregunta hacia la reflexión y que cada uno de ustedes encuentre sus propias respuestas. ¿Qué crees que hemos perdido de esta generación pasada que nos hacía bien, que nos ayudaba a expandirnos y que hoy quisieras volver a retomar desde tu vida real, desde tu yo presente? Y quédate con ese primer regalo de este video. Cada quien saca sus propias conclusiones. Entonces, para que entendamos un poquito como las diferencias, voy a definir qué es un paradigma. Resulta que los paradigmas son como modelos que se han creado de verdades absolutas acerca de algo. Hay un paradigma de la educación, hay un paradigma acerca de la crianza, cómo debería ser la crianza, hay un paradigma social acerca de cómo debería funcionar el modelo económico de un país, del mundo. Entonces, los paradigmas se forman porque muchas personas empiezan a pensar parecido. Muchas personas empiezan a formar una creencia colectiva acerca de una verdad. Las creencias entonces es la forma como las personas concebimos o entendemos el mundo. Tenemos creencias acerca de nosotros mismos y acerca de los demás o del mundo, ¿sí? Entonces vamos en orden, este video también es para psicólogos, para docentes, vamos en orden retomando. Primero, se forman las creencias en el cerebrín de las personas. Esas creencias principales sobre todo se forman en los primeros años de vida de una persona, ¿sí? Por eso la crianza es tan importante. Luego de esas creencias individuales principales, entonces empiezan a aparecer unas creencias colectivas
que es la forma como la familia cree que se debe criar, como las vecinas del barrio creen que funciona la vida, y luego de esas creencias colectivas entonces empiezan a formar paradigmas, ¿sí? ¿De qué dependen esos paradigmas también? Del momento histórico en el que estemos viviendo. No son los mismos paradigmas los que se formaron después de la Segunda Guerra Mundial a hoy, después del COVID, por ejemplo, ¿sí? No son los mismos paradigmas los que tenemos en Colombia acerca de la crianza y la educación que los que se tienen en Finlandia, ¿sí? Acerca de la crianza y en la educación, o los que hay en China o en Japón o en Estados Unidos. Entonces están permeados por el momento histórico y por la cultura, por el país donde la persona se encuentre. Entonces, hoy, que es un término que a mí ni siquiera me molesta, no me lo tomo personal, muchas personas hoy dicen que los niños de hoy están siendo criados como niños de cristal, ¿cierto? Y le llaman a la generación de hoy la generación de cristal. En ese orden de ideas, entonces, a la generación de nosotros, de la crianza que recibimos nosotros, o de aquí para atrás, le llaman la generación de piedra. Vamos a hablar de las diferencias más grandes que yo encuentro en estas dos formas de ver la realidad. La primera está relacionada con la forma como se concebían las emociones antes y hoy, ¿sí? Antes no había tanta evidencia científica sobre cómo procesamos los seres humanos las emociones y sobre la inteligencia emocional. Estos son conceptos que apenas empiezan a llegar hace como 60 años o 40 años. Goleman es uno de los pioneros en plantear todo este tema de inteligencia emocional, y de ahí para abajo hay un montón de autores que han venido empezando a desarrollar este tema y que se han metido desde la evidencia científica a hacer investigaciones sobre la neurociencia de las emociones o neurociencia afectiva, ¿sí? Esa es la información que tenemos hoy, la evidencia científica, y entonces marca considerablemente la forma como se concebían antes las emociones y cómo se conciben hoy. Quiero que se imaginen, para que primero analicemos desde la generación de piedra, que recuerden el personaje de Luisa de la película Encanto. Ahí está ya en su mente, ok. Anteriormente se pensaba que habían emociones que no eran buenas, que tenían que ser reprimidas, controladas, negadas o cambiadas, tapadas. Entonces, por eso era muy común que a nosotros, cuando éramos niños, nos dijeran: no puedes sentir rabia. Las niñas sintiendo rabia se ven muy feas. Sentir rabia es cosa del demonio. Pero usted, ¿por qué está triste? No, no se ponga triste. Usted tiene que ser valiente, no sea gallina. Deje de llorar. No llora por esas bobadas. Pero ¿cómo así? ¿Que tiene miedo? Vuelve el valiente. No, los niños valientes no tienen miedo. Además, los hombres son fuertes, así como Luisa, son poderosos, y los hombres no lloran. Pero ¿cómo así que te sientes frustrada? ¿Eso qué es? Malagradecida. Tienes todo para ser feliz. No siente esas cosas. Entonces, desde esa información que se tenía en ese momento, nos invitaban siempre a ocultar emociones, a apagar emociones, controlar emociones. Y entonces nosotros fuimos empezando a formar esa coraza de Luisa, mi amiga de Encanto, y empezamos a desconectarnos de las emociones que generan displacer, porque hoy sabemos que hay emociones que generan placer o displacer o malestar. Todas son importantes, todas tienen su propósito. En ese momento nos desconectaron de aquí. El resultado de esto no lo invento yo, esto es evidencia científica, es que hoy pues somos adultos muy desconectados de nuestras emociones, padeciendo muchos trastornos de ansiedad, muchos trastornos depresivos, teniendo muchas adicciones, porque no nos enseñaron a vivir con las emociones, algo que se da en nuestro cuerpo y en nuestro cerebro,
que es tan importante para la supervivencia y para podernos relacionar con los demás y además tener éxito en la vida. Esa es una de las primeras diferencias. Entonces, la otra diferencia, bueno, entonces esa diferencia, mirada ahorita desde la era de cristal o la generación de cristal, es permeada por esa información que nos entregan las neurociencias afectivas y la evidencia científica, que nos dicen, no, señores, las emociones no son buenas ni malas. Las emociones todas tienen un propósito y todas son importantes. La clave está en aprender a gestionarlas sanamente desde nuestro cuerpo, desde nuestro cerebro, desde nuestro sentir, para que con estas emociones no le hagamos daño a los demás ni a nosotros mismos, ¿ok? Entonces, en ese orden de ideas, hoy los papás que estamos criando hijos, aceptamos, recibimos y abrazamos todas nuestras emociones y les permitimos a nuestros hijos que también lo hagan con sus emociones. Estamos entrenándolos estamos brindándoles habilidades que puedan desarrollar habilidades socioemocionales que son importantísimas para la vida. Estamos ayudándoles a que desarrollen su inteligencia emocional. Es más importante que desarrollen su inteligencia emocional, que aprendan a sumar y a restar o que aprendan los colores. Sí, de verdad. Uno puede sobrevivir en la vida sin tener clara toda la gama de colores que existe, pero uno no puede sobrevivir en la vida o no puede ser exitoso en la vida si no aprende a tener inteligencia emocional, es decir, a tener la capacidad de gestionar mis propias emociones y de acompañar a los otros a que gestionen sus propias emociones, ¿sí? Las habilidades sociales son básicas en la vida, es algo que deberían empezar a incluir en la educación desde la guardería, desde el jardín, desde que los niños tienen 18 meses, que comienzan las temidas pataletas que hacen parte del desarrollo. Ahí es el momento oportuno para empezar a hablarles sobre emociones, sobre las neurociencias afectivas, para que ellos empiecen a familiarizarse con ellas y empiecen a saber cómo gestionarlas de forma sana, sin agredir al otro ni a ellos mismos. Entonces, por eso hoy nosotros, desde estos lentes, desde esta mirada, les permitimos a nuestros hijos que sientan rabia. Validamos esa emoción, tienes rabia porque el amiguito te quitó tu juguete. Yo entiendo, a mí tampoco me gusta que me quiten las cosas sin preguntarme. ¿Qué puedes hacer en este momento con esa rabia? ¿Qué le quieres decir a tu amiguito? Stop. No pegamos, no agredimos, no mordemos. Vamos a abrazar esta rabia y vamos a tratar de vivirla sin hacerle daño al otro. ¿Qué puedes decirle a tu amiguito en este momento con esa emoción que sientes? Ok. Para, no me quites mis juguetes, así que no me gusta, me los puedes pedir prestados. ¿Ok? Bueno. Ahí vamos entrenándonos. Estás triste, veo que estás triste. Sí, estás triste porque mamá se va a ir de viaje. Estás triste porque vas para el colegio y vas a dejar de ver a mamá unas horas. Yo también te voy a extrañar, mi corazón. ¿Quieres llorar? Ok, llora. Aquí estoy para acompañarte a vivir esa emoción. Yo también a veces lloro y después de que lloro me siento un poquito más tranquila. Dale, no hay problema. Puedes llorar. ¿Se vale llorar? Estás teniendo un poquito de temor o de miedo porque me has dicho que te da miedo la noche, la oscuridad, porque sientes que van a venir monstruos. ¿Está bien? Se vale sentir ese miedo. Los monstruos no existen, pero ¿sabes una cosa? Cuando yo tenía tu edad, yo también creía que los monstruos existían y yo sentía ese miedo así como tú lo estás sintiendo. ¿Qué crees que puedo hacer para acompañarte a vivir esta emoción? ¿Quieres que te dé un abrazo? ¿Quieres que te acompañe en tu camita? ¿Quieres dormir conmigo? Ok. ¿Ven la diferencia tan grande? Entonces, claro, a partir de ahí es que empiezan a surgir los comentarios de los niños de hoy son de cristal, se quiebran por nada, lloran por nada, son malcriados, agresivos, bueno, y un montón de cosas con las que yo no estoy de acuerdo definitivamente, pero pues quería dejar muy clara esta diferencia
para que entendamos para que entendamos, digamos que el porqué de eso que opinan las personas y que además sepamos cómo argumentarlo en el momento en que tengamos que dar un argumento, pero más que por los demás, para que nos convenzamos nosotros de lo que estamos haciendo y sigamos haciendo lo que nos hace sentido, independientemente si estamos criando hijos hoy en el siglo XXI, si queremos seguir haciéndolo desde la generación de piedra o desde la generación de cristal, ¿cierto? Que para mí, por cierto, es positiva. Yo no le veo nada negativo. Seguramente hoy tenemos muchas oportunidades de mejora también. Y como lo dije al inicio, hay cosas por rescatar que hemos perdido de aquí, pero pues en términos generales yo creo que vamos de bien en mejor. Otra diferencia, así como rápidamente para ir cerrando, porque para mí esta era la más importante y era la que les quería explicar en este video sobre todo. Otra de las diferencias es la forma como tenemos concebidos los valores desde la crianza, ¿cierto? Desde acá, desde la generación de piedra, entonces, el adulto, el papá, era concebido como un ser perfecto que no se equivoca y que es el que todo el tiempo le está diciendo al niño qué es lo que tiene que hacer. Y la mayoría de los papás se movían desde el modelo de crianza autoritario, ¿cierto? Autoritario, y se usaban herramientas de crianza como punitivas, como la pela, el latigazo, el correazo, la chancla, la amenaza, el castigo, el premio, el chantaje, ¿sí? Porque en este momento se creía que esto funcionaba. Hoy la evidencia científica nos dice, ojo, stop. Ese tipo de estrategias punitivas está afectando la salud mental de las personas considerablemente, tienen consecuencias a mediano y a largo plazo nefastas, negativas. Es momento de cambiar esas formas, esas herramientas de crianza por otras más constructivas, expansivas, respetuosas, coherentes. Y entonces hoy, desde aquí, desde la generación cristal, desde el nuevo paradigma de crianza, nosotros entendemos que los niños hacen más lo que nos ven hacer que lo que les decimos que hagamos. Entendemos que para que podamos enseñar e inspirar debemos de ser coherentes. Así que el respeto lo vemos bidireccional, es decir, el respeto es importante de los hijos hacia los papás, pero también de los papás hacia los hijos. Nos comunicamos de una forma más horizontal, más respetuosa. Establecemos límites, normas, disciplina, pero desde el respeto. Y hoy hacemos uso de otras herramientas de crianza diferentes, como las normas de convivencia, establecemos rutinas, anticipamos, llegamos a acuerdo, tratamos de comunicarnos de forma asertiva, hacemos uso de consecuencias naturales y enfoque en soluciones en vez del castigo, y estamos trabajando de adentro hacia afuera, es decir, estamos trabajando nosotros como seres humanos para resetear mucha información que necesitamos resetear para poder tomar esta otra información y convertirnos en nuestra mejor versión para esos hijos que estamos acompañando. No pretendemos ser perfectos, esa es otra de las diferencias. Desde aquí estamos convencidos que nosotros también estamos aprendiendo, que somos seres humanos en proceso de construcción, de reconstrucción además, y que tenemos el derecho a equivocarnos. Después de que nos equivocamos, reparamos y volvemos a continuar porque vemos el error como una oportunidad de aprendizaje. Espero que este video te haya inspirado. Recuerda, toma solamente lo que te haga sentido, lo que para ti resuene, lo que no lo puedes dejar a un lado. Yo no tengo la verdad absoluta, generación de hoy no tiene verdad absoluta, generación de cristal no tiene verdad absoluta. Estamos todo el tiempo replanteándonos, transformando, reconstruyéndonos, así que se vale también no estar de acuerdo. Si estuviste de acuerdo, si te resonó este video, te invito a que lo compartas con muchos más adultos y muchas más familias, porque recuerda, este nuevo paradigma de crianza lo construimos todos. Yo solamente con mis libros no puedo hacerlo solita. Necesito una tribu gigante de muchas familias, de muchos tíos, abuelas, profesores, adultos que quieran unirse y sumarse a este cambio para que mañana nuestros hijitos puedan vivir en una sociedad diferente, más respetuosa, más empática y más amorosa. Te envío un abrazo gigante y abajo te dejo la información de mis 2 libros por si los quieres adquirir en algún momento y continuar caminando de la mano conmigo en esto que llamamos crianza. Un abrazo gigante, chao, chao.